Gracias por su sintonía. Estamos listos para nuestro espacio Opiniones de hoy. Esta será nuestra cuarta conversación de 8 y que esperamos desarrollar con nuestro invitado Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Fútbol Forever, bajo el tema del ADN de la pobreza. Decidimos hacer 8 programas alrededor de este tema porque hay diferentes elementos que componen esa pobreza que vive El Salvador y cómo salir de ella, que es la lucha que se supone día con día están librando nuestras autoridades y cada uno de nosotros. Entonces, entender esa pobreza es parte, sin ninguna duda, de la solución, pero si no la comprendemos, es muy difícil tener realmente una salida de esas condiciones de pobreza. En esta cuarta conversación hay algunos elementos sobre la conceptualización de la pobreza y, por supuesto, un tema que va más allá de lo económico. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Rafael, por invitarme y por darme otra vez esta oportunidad, o por darnos a todos esta oportunidad de compartir temas que hoy prácticamente no tienen ámbitos de discusión. Desde hace mucho tiempo que me he dado cuenta, quizás de mi posición un tanto más distante respecto al desarrollo y a la evolución de los medios y de cómo las sociedades y los pueblos latinoamericanos sobre todo van evolucionando. Se ha cambiado mucho la forma de discutir y los ámbitos en donde discutir los grandes temas que atañen al funcionamiento de los países, que atañen al crecimiento de la población, que luchen por la mejora real, sustanciosa, de las condiciones de vida de los más necesitados. Y hoy día como decía, están empobrecidos los ámbitos de discusión de temas tan importantes que son los que pueden provocar cambios reales. El avance tecnológico, que tiene méritos excepcionales en el día a día de la gente y en muchas mejoras en el funcionamiento, de cómo uno va interpretando y mejorando sus condiciones, hace que todo sea mucho más rápido, que esa velocidad en cuanto a la obtención de esa información hace que los temas también sean tratados con mayor ligereza, porque lo que se gana en velocidad se pierde en profundidad. Y estos temas no pueden dejar de ser profundos, no pueden... Pero se supone que cada vez estamos enfocando más alrededor del tema de la pobreza. ¿O ves que a pesar de que se habla del tema de pobreza, no tiene esa calidad de enfoque? No, yo creo que la pobreza se ha posicionado más o menos y muy mal desde hace mucho tiempo. Los políticos han utilizado el tema de la pobreza desde siempre. O sea, unos con mayor énfasis en unos aspectos o en otros, pero la realidad es que la pobreza siempre ha sido un caballito de batalla, sobre todo de los políticos latinoamericanos, por lo menos desde que yo recuerdo y seguramente desde mucho antes también. Lo que hoy sucede, pero que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, pero hoy se refuerza por este momento extraordinario de la tecnología, es que todo se discute en función de polémicas, de intereses, de cuestiones que tienen que ver con modas, de cuestiones que adecúan absolutamente los tiempos de discusión y los ámbitos de discusión a situaciones que en general los pobres no participan. Al no conocerse de estos temas profundamente, se aliviana todo y se convierte toda esta temática, que nunca se ha desarrollado como corresponde, desgraciadamente, pero se aliviana todo eso y entra en un marco de total liviandad, de una cuestión casi simbólica, para ver quién es el que tiene la razón, qué es lo que queda mejor. Se le da un lugar a los otros desde lo que sí habría que hacer, porque ellos también son gente como nosotros. O sea, ha perdido
Latinoamérica en general. Incluso es cuestión de número. ¿Cuántos pobres son reales o no reales? Más o menos en las estadísticas de quién y si has hecho suficiente para que hayan menos o se hace mal para que hayan más pobres. Es una discusión que no tiene al final fondo, ¿no? No tiene, es exactamente eso. Usted lo ha dicho muy bien. Mire, hay una cosa muy simple. Dicen, mitad de agua del vaso, si el vaso está medio lleno o medio vacío. Ya desde ahí arrancamos, o se puede tomar como elemento algo tan simple como tener un vaso medio lleno o medio vacío para utilizar las estadísticas o los números del modo que usted o de la manera que a usted más le convenga. Se discute tanto acerca de esto, se le ha dado tanta trascendencia a la cuestión numérica, se ha enaltecido de una manera tan estrepitosa todo lo que tiene que ver con la numerología, con las estadísticas, con los promedios, que se ha perdido el real sentido de atacar los problemas en serio, con profundidad, con conocimiento, tratando de explorarlos, de construir a partir del conocimiento de las dos partes, en tal caso, para sacar cosas concretas. Yo escucho en El Salvador tiene el gran problema, que lo conocen muchísimo más que yo, desde hace muchísimos años, que está relacionado con la polarización de dos fuerzas, sobre todo políticas, que no permiten en lo absoluto que afloren los temas reales y centrales y se los trate, porque empiezan a aflorar, pero el problema central es que no hay un conocimiento real acerca de la pobreza. Lo que se propone es casi pintoresco, se viene proponiendo lo mismo desde hace añares prácticamente, unos con una cosmética un poco más profunda, donde uno raspa un poquito y le sale el otro color, y otro tiene que raspar un poquitito más, pero es lo mismo. No hay un conocimiento ni una intención de conocer profundamente qué es lo que pasa en donde vive la mitad de la población de un país. ¿Qué importancia tiene si es el 45, el 50 o el 55 o el 60%? Lo que es importante, que la gran mayoría de la gente que vive en este país y en el resto de Latinoamérica, pero vamos a hablar de El Salvador, que es el lugar donde yo más conozco en estos ámbitos, pues me vengo pasando 10 años, aunque empecé con todas estas cosas a los 16, y donde realmente hay un sufrimiento tremendo y donde la gente descree absolutamente de las posibilidades del cambio porque saben que ni rozan la temática, ni roza con las necesidades, con la problemática, con lo que sucede en esos ámbitos, ni con lo que les daría una posibilidad de mejora. Porque se vive pensando en cuestiones de prevención, porque en el mejor de los casos hablan de prevención, porque se conceptualiza la ayuda con los intelectuales, con los políticos, con los distintos profesionales, con las universidades, con todo un sistema que gira conceptualizando un sistema de ayuda de una manera vaga, de una manera pobre, de un conocimiento que es mucho más pobre que la pobreza que trata de explicar. Es increíble que hoy día, con tantos avances que tiene, estamos en el año 2013, tantos recursos. Cuando hablo de recursos no hablo solamente de cuestiones económicas, no hablo de los miles de millones que tienen las organizaciones internacionales en patéticos programas, pero patéticos programas que son grandes responsables también de que esta pobreza se perpetúe, porque no hacen absolutamente nada y no salen de su lugar de comodidad ni el BID, ni el USAID, ni la misma SICA, ni las Naciones, ni el PNUD, ni las cooperaciones italiana, española y todas estas cooperaciones, ni las japonesas, siempre conceptualizan desde el mismo lugar las cosas. No hay intención de cambio real, se gastan cientos y cientos de millones, pero eso no es el único problema. Es que hay otros recursos fundamentales como el que existe en las universidades, riquísimos para mejorar, de los artistas, de los profesionales, de la sociedad en general, que se desliga, se desprende de todas estas cosas y entonces se entran a generar un montón de cuestiones que uno lee en los periódicos todos los días y que uno ve en la televisión y escucha en la radio y que se arman situaciones polémicas, antagónicas, esto sirve, esto no sirve, y sirve para la verborragia, sirve para hablar, sirve para lucirse,
sirve para explicar cosas que a los demás ni les interesan, pero no le interesan ni a uno ni a otros. Hay temas sí que son fundamentales, sin duda, pero si de eso no se profundiza y no queda en la mera polémica, en el mero debatir, el debatir por el debatir, no alcanza. Ahora, ¿cuál es entonces la forma de ver este problema? De cómo medir, de cómo saber a quién, de cómo ver a los pobres, de cómo ver esta pobreza. Y primero, lo que estamos tratando desde hace mucho tiempo es que entiendan de qué se trata todo este tema de pobreza, cómo se conceptualiza el término de la ayuda. La ayuda no puede ser la misma que se originó en los orígenes, en una época tan distante como miles de años atrás. Uno no puede seguir pensando en la dádiva que se le entregaba al que no tenía, el muerto de hambre, al que no tenía nada, al zaparrastroso que andaba en la calle, que pobrecito no tenía ninguna. Eso ha evolucionado y se sigue más o menos, con algunos cambios cosméticos. Hoy día, con tantos recursos como le mencionaba, se sigue tratando el tema más o menos así. Entonces, como grandes evolucionistas de toda esta conceptualización, se dice, no, hemos dejado de tener esta conducta o este entendimiento en donde el otro depende de lo que yo le dé para empoderar mucho más al otro, al que necesita. Mentira, mentira. Si por empoderar se entiende yo voy, te doy, vos seguís mis reglas y te empoderé, te di yo el poder, ¿no es cierto? Y vos ahora lo tenés, y después con lo que yo te dé arreglate. Seguimos manteniendo esa idea desde hace unos años en la educación, seguimos manteniendo esa idea en la empresa, seguimos manteniendo esa idea en la política, seguimos manteniéndola en nuestra cultura. Nuestra cultura, y cuanto más dividida estén las clases sociales, cuanto mayores desigualdades haya, el problema es no que este gana mucho y este gana poco. El problema es que la mentalidad del que gana mucho y el que gana poco es tan distinta, es tan sometida, es tan culturalmente respetada y apoyada y está tan metida en nosotros mismos que es imposible romper ese círculo. Y nosotros no podemos lograr, a no ser que se despierte realmente la gente, las instituciones, las organizaciones, y que cada uno cumpla un rol verdadero, que hay que dejar de pensar, yo vengo, te doy porque yo sé, yo me eduqué, yo vengo del otro lado, y vos que sos un pobre, que has vivido así de todas, y que más o menos que te lo mereces, porque si no has salido es porque no has sabido, porque yo sí he sabido, vos no has sabido, y tu familia ha sido vaga, por eso no ha salido. Entonces, como no se conoce qué es lo que ha perpetuado esta condición de pobreza en la mitad de la gente, y no nos hemos preocupado realmente en provocar un progreso, en mejorar esas condiciones, en participar y construir juntos con ellos y respetarnos mutuamente, integrándonos, entonces la conceptualización queda en ese terreno. Esperando, se dice, no está esa posición de la ayuda de antaño, arcaica, por cierto, de decir, yo te voy a dar, ¿no es cierto?, acá los $2 y arreglate, hoy ha sido sustituida un poquito, te voy a dar un curso de prevención, que es la nueva metodología, en las empresas es, te voy a dar vamos a hacer la responsabilidad social, y en la universidad te voy a dar la proyección social. Son todos... Y en los gobiernos son los subsidios. Sí, los gobiernos son los subsidios, en los gobiernos son las políticas sociales que no dicen nada, que inventan números, que se siguen sumando millones de dólares, que se siguen malgastando, siguen en una asociación patética realmente en relación a las organizaciones internacionales. Yo quisiera que las investigáramos en serio a las organizaciones internacionales. Yo no digo que se estén robando el dinero, si yo no digo que se están robando el dinero para ellos mismos. Si lo hacen es una cuestión que a mí me es ajena. A mí me preocupa algo mucho más importante en estos momentos que se lo estén robando. Porque a lo mejor si se robaran un poco, quedaría todo el otro
pero no los programas que están tan alejados de la gente. La gente está esperando eso como aquel de campo que está desesperado por la lluvia, que le llueva porque si no viene la sequía. Entonces, no puede ser que en las comunidades se llegue, primero que no llegan, pero cuando llegan programitas, llegan cuestiones muy, muy ajenas al sentir, a las necesidades, y entonces han acostumbrado de esa manera a aquel que espera en la desesperanza, valga el juego de palabras, para pensar que va a estar un poquito mejor y se lo educa, porque se le da de esta manera, yo te doy la bolsita de algo o te doy un cursito de inglés y de esta manera vos vas a triunfar en la vida. Estudien que ustedes llegarán a ser mejores. Mentira, mentira. El BID sabe perfectamente lo que hace. Hace obras patéticas. El USAID sabe perfectamente lo que hace. Y hace obras patéticas. El PNUD hace obras patéticas. Las fundaciones, que si bien tienen seguramente algunas cuestiones destacables, no terminan de entender que no se puede construir con programas aislados. Hay que hacer programas en donde aquel individuo pueda salir realmente de la pobreza. Ahora, ¿sí? estas obras o estas ayudas son patéticas porque nosotros no las sabemos aprovechar o realmente ¿de quién es la culpa? Y la culpa es una muy buena pregunta, Rafael. La culpa es verdaderamente de todos. Pero yo le diría que en gran parte el rol del periodismo, tan trascendente, involucra también en conocer de qué se trata esto. Pero tiene que haber expertos. No puede haber una pregunta que apenas roce y que informe. Bueno, vamos, el presidente del BID dice, o el del USAID dice, nosotros hemos adjudicado 30 millones para esto, 25 millones para esto, ahora vamos a hacer esto. No, hay que saber más. Hay que saber para qué se hace, quiénes atienden, en dónde impacta, en dónde se ha basado, qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha venido fallando, cuántos de los otros han mejorado, por qué no se hacen. Hay organizaciones internacionales, que son todas la cooperación, que en lugar de ser vistos como mediadores en la mejoría de los más necesitados, porque ese dinero no es del presidente del BID, ni de la embajadora de Estados Unidos, que entre otras de sus funciones tiene el USAID, o del PNUD del director. No es de ellos. Ellos son los que en tal caso administran y dirigen, determinan en asociación muchas veces con los gobiernos o en asociación con aquellos que quieran entrar en ese proceso o en esos programas. Pero ¿dónde está el compromiso, la protesta, la lucha de los líderes comunales, de los líderes universitarios, de los artistas, de los intelectuales, de los periodistas? ¿Dónde están también los medios que deberían tener un acercamiento a todos estos recursos? Lo mismo con las políticas sociales. Las políticas sociales donde se trata de cambiar pequeñas cuestiones que sí mejoran en alguna medida, puntualmente, en algo la condición de los más pobres, pero que con esos recursos, y aquí está la esencia de todo esto, que con esos recursos se podría hacer muchísimo más y mejor, pero como desde la posición que te doy, es la posición que a mí me mantiene, entonces es muy difícil romper ese círculo. Si yo tengo estos recursos y los utilizo de la manera que a mí me interesa y al otro, aunque lo reciba más o menos, ahí le va llegando, pero a mí me deja tranquilo, ¿para qué me voy a ir de acá a meter en un problema allá, a salir de mi oficina, a ver exactamente, a trabajar con ellos, que me ensucio, que hay olor, que hay problemas, que hay... Entonces ahí es donde dicen se hace un círculo vicioso. Pero es un círculo también que le da rédito a algunos, pero no soluciona las cosas. Claro. Si eso estamos hablando, fíjese, Rafael, que estamos hablando de cantidad y cantidad de recursos.
No le hablo de miles de millones solamente, le hablo de miles y miles de estudiantes universitarios, de miles y miles de profesionales, de intelectuales que tienen un poder maravilloso para generar ideas y para ir modificando conductas, no solo, o actitudes, que es importantísimo, artistas. Hay una liviandad, una falta de profundidad, una falta de compromiso y de dolor y de entendimiento, que solo pasa porque no están allí, porque no es lo mismo juntarse que comprometerse e integrarse. No es lo mismo la inclusión, como lo hablábamos en otra de las charlas, que la integración. No hay concepto más generoso, más importante para el desarrollo de los más necesitados, de los más pobres, que la integración entre unos y otros en los que han circulado o los que circulan por un flujo sociocultural que más o menos funciona, y los que no funcionan y los que funcionan en este flujo sociocultural en otro muy distinto, y que les es muy difícil dar un salto cualitativo. El mes pasado estábamos hablando acá de lo que pueden las universidades, solo con hechos concretos, para hablar, si le diéramos la oportunidad a los jóvenes de estas comunidades, con el 30% de los cupos universitarios de las grandes universidades de este país, de todas las universidades de este país, el 30%, fíjese lo que le estoy diciendo, para que pudieran estudiar, sería eso un impacto tremendo en el desarrollo no solo de esos jóvenes, de sus familias y de las comunidades, y que esos profesionales el día de mañana, que hoy ya están estudiando, yo le mezclo un poco la parte teórica con la práctica, que se quedaran también de alguna manera trabajando en esas comunidades para desarrollarlas, porque ahí hay un montón de posibilidades de trabajo, pero nadie va a trabajar a estos lugares, y entonces la gente no tiene posibilidades, en muchísimos casos, ni en salud, ni en educación, para seguir adelante. Mire, el 30%, pero ¿usted cree que el 30%? Hay 2 o 3 elementos que muy rápido les puedo nombrar. Yo no digo que la universidad, que hoy cumple un muy mal rol con respecto a los pobres, pero pésimo rol, patético rol, casi tan malo como el de las organizaciones internacionales, solo que el de las organizaciones internacionales no tiene culpa, no tiene disculpa. Deberían seriamente replantearse, porque hoy hay quedado en la historia, no pueden seguir viviendo de esa manera más. Es una vergüenza para los pobres, para la condición humana, para la cultura, para la civilización, que las organizaciones internacionales sean absolutamente, vivan en otro mundo aislado y que sigan haciendo los negocios y los arreglos y los programas con los gobiernos o con las fundaciones, y que vivan fenómenos para ellos y que no ataquen la pobreza intentando y teniendo los objetivos para que la gente pueda salir. Y dicen, no, esto es lo que podemos hacer nosotros. Mentira, no quieren hacer lo que se debe hacer porque no saben cómo hacerlo y porque no quieren ir allí. Y volviendo al tema de las universidades, le digo, las universidades no tienen que hacerse cargo de todo ese 30% de las becas. Ahí es donde aparece también el dinero de las fundaciones, ahí es donde aparecen también los recursos de las organizaciones internacionales, de las políticas sociales, de las mismas empresas con una responsabilidad social, que es otro de los avances de la ayuda en los últimos, 20 años, por decirle algo, que ha cobrado mayor fuerza en los últimos 10, pero que es absolutamente alejado, distante, apunta para el otro lado directamente. Tanto recurso de la empresa, en lugar de hacer cosas importantes, de impacto. Yo sé que hay muchos empresarios que tienen ganas, están mal rumbeados. Hay otros que no les interesa demasiado, pero pueden hacer muchísimo, muchísimo, que sigan ganando el dinero, pero que la parte, por lo menos la que está adjudicada a la responsabilidad social, sea utilizada en serio para programas que impacten. Vamos a ir a una pausa. Ustedes mencionan el tema del engaño de la prevención. Que es profundizar un poco en lo que estamos hablando, porque para hablar de la lucha contra la pobreza hemos hablado de la prevención. Entonces, ¿qué significa eso y por qué es un engaño, como ustedes lo están viendo? Enseguida regresamos. Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Fútbol Forever, nuestro invitado. Ya volvemos.
Compartimos con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Fútbol Forever. Hablamos del ADN de la pobreza en esta cuarta conversación alrededor de este tema. 4 de 8 que pensamos será la amplitud con la cual tocaremos en este espacio el tema del ADN de la pobreza en El Salvador. Alejandro, hablábamos un poco también del tema de la prevención, pero ustedes dicen, este es un engaño, hay que tener mucho cuidado con el tema de la prevención, en esto de realmente apostarle a vencer la pobreza. Y estamos ahora viendo el tema mezclado con violencia y ahí viene un sinfín de inversiones, de millones, de apoyos, pero ustedes dicen esto es un engaño. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Mire, si usted me permite, me gustaría terminar algo claro. del anterior bloque, Rafa, y después entrar en ese tema que es tan importante, porque tiene que ver en dónde se hace el embudo y dónde se canalizan las fuerzas y en dónde se queda todo trabado en cuanto a desarrollo y a mejores condiciones de vida, sustancialmente hablando de los más pobres. Para terminar el concepto y para proponerle algo concreto en una de las áreas y una de las alternativas que tiene que ver con la educación. Hoy los chicos en las escuelas secundarias reciben en estas comunidades empobrecidas una educación fatal, fatal. A pesar del intento de algunos buenos maestros. Las condiciones de infraestructura, las condiciones de enseñanza, lo que se enseña. Y si hoy nos alcanza el tiempo podremos hablar de una educación auténtica y más real que es necesaria, es la única que permite un desarrollo real para liberar un poco esa condición de pobreza, para salir de esa condición de pobreza. Entonces, ese 30% que le estamos pidiendo a todas las universidades para el ingreso en sistema de becas, esos recursos deben salir un poco de la universidad y otro poco de esas políticas sociales, de los recursos de las políticas sociales, de los recursos de las organizaciones internacionales, de las empresas y de las fundaciones, como mencionábamos anteriormente. De allí uno puede empezar a construir algo mucho más importante, sacando, eliminando ese 8 que se requiere para acceder como requisito a una beca. El 8 excluye absolutamente a casi todos, al 90 y pico % de los estudiantes de bachillerato que egresan de las escuelas en estas comunidades, porque no han sido preparados para modificar, para llegar a esta educación que la PAES, el examen de la PAES requiere y que se ha convertido en un requisito. Entonces lo que proponemos nosotros es hacer un proceso formativo de una cantidad de actividades mucho más importantes, donde se prepara realmente al alumno muchísimo más, se lo integra al otro mundo que no ha vivido. Aquí es donde intervienen un montón de factores y de elementos que rodean a la sociedad en general y que forman a ese individuo, a ese joven, mucho más para su ingreso a la vida universitaria. Porque hoy ni siquiera se convierte, es una ambición, porque ni los padres, si están los dos en el mejor de los casos, han tenido la posibilidad de la carrera universitaria, desconocen eso, no hay esa fuerza que existe en otros lados cuando uno tiene esos padres. La madre, bueno, ya sabemos todas las condiciones de pobreza que existen, las condiciones de educación, etcétera. No quiero andar en cuestiones que más o menos ya se conocen, porque hay tanto para hablar de esto que no quisiera invertir el tiempo en esas cuestiones, donde ya es obvio. Entonces, modificar esas condiciones, y es posible, es real. Eso es un cambio real en las condiciones de vida de una población que necesita para salir de la pobreza. Cuando uno empieza a transitar la vida universitaria, es importante que la gente, porque hay muchos profesionales que dicen, no, yo no dejo de ser pobre por ser universitario, no tengo trabajo. El que transita por la vida universitaria, hay que ponerse en la forma de vida, hay que meterse en la cabeza, en la vida, en el cuerpo, en el ambiente de aquel pobre, de aquel que vive en estas comunidades, el que nunca ha salido, el que no ha tenido oportunidad de un trabajo formal, ni su familia en general ha tenido una posibilidad de trabajo formal. El que empieza a transitar la vida universitaria ya empieza a salir de la pobreza, aunque siga siendo económicamente pobre.
el poder relacionarse con otro ámbito, con otros compañeros, con otras circunstancias, el aprender otras cuestiones, el mostrar cómo uno es ante los demás, el acercar esas posiciones, el incorporar expectativas nuevas, el descubrir un mundo nuevo, lo empieza a alejar y lo empieza a preparar realmente para salir de la pobreza. Se está integrando. Esa, digamos, es una riqueza a la que deberíamos aspirar y no necesariamente solo al tema de riqueza económica. Absolutamente, absolutamente. Ya se está preparando. Ahora, esa es realmente la prevención más eficiente. Pero es que la prevención está mal tomada. Y sí, me da para entrar ahí. Me da un pie magnífico. La prevención está mal tomada porque la palabra prevención, yo creo, de acuerdo a lo que he analizado, investigado y me da un poco mi conocimiento, mi experiencia, ha sido utilizada, ha sido sacada para las ciencias sociales. Esto es mi opinión, ¿no es cierto?, a partir de tantos años de investigación o de experiencias en con los pocos conocimientos que uno ha adquirido. Ha sido sacado de las ciencias médicas, de la salud, para aplicarse a las ciencias sociales. Si bien en la salud o en las ciencias naturales puede aplicarse un concepto de prevención, porque uno dice, y para hacerlo muy burdo y gráfico, más que burdo, gráfico, si uno dice, si vos estás con gripe, para prevenir, si vos querés prevenir, la gripe, vos te podés aplicar una inyección y prevenir la gripe con altísimo grado de éxito. Y allí funciona, porque hay muchos profesionales que han trabajado en desarrollar ciertas vacunas, por ejemplo, y se ha demostrado que determinan un funcionamiento inmunológico en el cuerpo humano que no permite que uno se contagie, lo hacen inmune al cuerpo para contraer la gripe. Fenómeno. Las ciencias sociales han buscado algún elemento, alguna analogía con esta circunstancia y la han incorporado para sí. Y me parece que salvo alguna que otra cuestión, no merece ser ni siquiera prestársele atención porque está el problema entendido al revés. Esto que se ha difundido tanto en las campañas de prevención y que políticos, intelectuales, profesionales utilizan permanentemente, para mí es la excusa perfecta en donde demuestran su ignorancia en respecto a estos temas. Entienden el problema al final de la historia. Entonces salen con campañas de prevención de algo, de la violencia o de campañas de prevención, no sé, pero en general están relacionadas con la violencia, en general están relacionadas. Este es el resultado de un montón de cosas. En vez de tomar al ser humano como desarrollo, como eje central de los programas para desarrollar, para llevar adelante, para que el ser humano mejore, para que el ser humano pueda alcanzar todas aquellas posibilidades, pueda tener lugar a los accesos, para que conozca de qué se tratan esas posibilidades y potencialmente oportunidades. En lugar de enfatizar todo eso, lo que hace es buscar el final de esta historia, porque a mí como sociedad, yo que estoy proponiendo la prevención, me duele que la violencia me toque. Mientras que esto no ocurra, a mí no me duele. Pero cuando empieza a tocarme lo que allí ocurre en estos ámbitos de violencia, lo que se conoce, lo poquito que se conoce de los ámbitos de la pobreza, es un porcentaje menor al 1% que nos molesta a todos, que nos embroma a todos. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que esto no nos moleste? No están preocupados por el desarrollo de todos los que están viviendo en la pobreza. Es como que de 100 personas que viven en la pobreza, tenemos que prevenir que 99 o 90 u 80 o 70 entren en la pobreza, entren en la violencia porque son pobres. Y eso es una estupidez, es de una ignorancia tremenda, porque justamente no hay ni la intención ni el deseo de estar allí. Entonces, en lugar de tener el eje central en el desarrollo del ser humano
con programas mucho más identificados con esto que tiene que ver con el desarrollo y con la ideología que tenga que ver con el desarrollo, y que va a poder, no solo en ese centro que es el ser humano, en esa familia, en esa comunidad, fortalecerla para que toda esta circunstancia sea mucho más fuerte. Y ahí efectivamente se empieza a romper el círculo de la pobreza, porque empiezan a surgir las aspiraciones por algo mejor. Absolutamente. Entonces la prevención es el final del camino, se lo toma al revés como el resultado y empieza, dice, no, acá vamos a hacer un curso. Vamos a hacer un curso de algo y con esto soluciona. Eso es desconocer. ¿Vamos a dar deporte o vamos a dar algunos instrumentos musicales para que... O un curso de inglés, o un curso de informática. Yo no digo que el curso de inglés esté mal, que el curso de informática esté mal. ¿Cómo lo voy a decir si nosotros también hacemos por ahí los cursos de informática? Pero eso es una actividad, es un componente dentro de un proceso que requiere muchas más cosas de desarrollo y que ignora sobre todo qué es lo que tiene que ver con el ser humano, cómo viven esas familias allí y cómo son las comunidades y cómo es la otra parte de la sociedad que no hace un salto y que no propone integrarse. Sin esta integración entre los dos ámbitos, continuar pensando en estos programas de prevención es de una miopía titánica que en algún momento, porque yo parece que voy en contra de todo lo que se hace desde hace muchísimo tiempo, en algún momento esto va a despertar. A lo mejor yo no lo voy a ver. Yo ya lo veo en lo que hacemos, pero no, a gran escala digo. Pero van a aparecer algunos intelectuales, van a aparecer algunos políticos, ojalá Dios quiera, algún día, o algunos dirigentes, y el pueblo mismo se va a levantar, pero va a levantar pidiendo esas cosas y va a demostrar esto con cuestiones prácticas. Va a decir, ¿cómo puede ser que durante cientos de años entendimos esto al revés? Porque la violencia que entrega el sistema que funciona al que no funciona o al que funciona muy mal es 100 veces más poderoso o 1000 veces más poderoso que la violencia que devuelve los pocos, el 1%, al sistema que más o menos funciona, y ahí empieza la preocupación. Nosotros somos mucho más violentos, tremendamente más violentos, lo que pasa es que no la interpretamos como violencia, pero somos brutalmente violentos cuando no le damos acceso a la salud, a la educación, al desarrollo, a la integración, a mostrar cómo se vive en el otro lado, cómo se hace ese salto cualitativo, sin esa posición arrogante, yo te voy a dar. Dejaron el asistencialismo y ahora se han convertido en grandes promotores de la prevención. Una prevención engañosa, pero quedada en el tiempo, absolutamente arcaica y que no condice con la realidad de un momento histórico en el año 2013, donde los recursos son tantos y donde se pueden hacer concretamente cosas mucho más importantes si hubiera el deseo, el compromiso y la inteligencia para llevarlo adelante. Alejandro, muchas gracias, Rafael, muy amable. En esta conversación y estamos poco a poco caminando alrededor del tema del ADN de la pobreza. Vamos a terminar nuestro trabajo de hoy agradeciendo como siempre su sintonía y dejándole este proverbio. Proverbios 12:6 nos dice, son trampas las palabras de los malvados, pero los hombres rectos tienen la respuesta para escapar. Hasta mañana, enseguida las noticias del Vaticano.